y gracias por estar. Wie nimmt man a bissel Masel? Wie nimmt man a bissel Glück? Das Räderle soll sich schon drehen und bringen mein Masel zurück. Die Welt, sie ist doch beschaffen für alle Menschen gleich. Wie nimmt man a bissel, хотя a bissel, wie nimmt man a bissel Glück? Jugend von Zures, Jugend von Pein, Zeiten, wo's Ärgere kann schon nicht sein, gegangen auf Wegen, verdorben und schlecht, gepattert die Juren, die Tage, die Nacht. Mieten zerbrochen bin ich. Und frag jetzt die Frage bei Sie. Wie nimmt man a bissel Masel? Oi, wie nimmt man a bissel Glück? Das Räderle soll sich schon drehen und bringen mein Masel zurück. Die Welt, sie ist doch beschaffen für alle Menschen gleich. Wie nimmt man a bissel, хотя a bissel, wie nimmt man a bissel Glück? Judith, vos a Ben-Zion Wittler solo lo escuchaste, no lo viste. No, no lo Sin conocí. embargo, no. Esa es la función de un archivo musical. Así es. Hoy, en una época donde el disco, las grabaciones eran difíciles de conseguir, la gente iba al teatro y escuchaba las canciones y las aprendían. Desde el siglo XIX. Ahora los archivos musicales brindan material difícil de conseguir para las nuevas generaciones. Y Sergio, vos a Ben-Zion Wittler lo escuchaste y lo viste, ¿verdad? Pero claro que sí. Mi padre nos llevaban al teatro a todos los hermanos y era la fiesta de la matiné de los domingos. Así subíamos los chicos a cantar al final de la obra. Y bueno, Wow. yo creo que Ben-Zion Wittler, entre otros, pero fundamentalmente Ben-Zion Wittler y Schifre Lehrer fueron los causantes de que, bueno, después me dedicara al teatro yiddish, ¿no es cierto? No me cabe la menor duda. Y Zickl, ¿vos también corrías como nosotros para subir al escenario? Prende el micrófono. Sí, pero yo me acuerdo que siempre había alguno que ganaba que no era yo, no sé por qué. Ich sing Tage nicht schlecht, pero sí, nunca pude ganar. Después me enteré, una vez le dijo Schifre a mi mamá, Aurora, es que nicht vos ven de Zoom, pero ahí, después de muchos años me lo contaron. Me costó años de psicólogo. Años de psicólogo. Y Nicole, todos los actores pasaban pues por Brasil. ¿Y cómo llegás vos a la canción yiddish? Yo llegué muy recientemente a la canción yiddish. Yo no vengo de una casa donde se hablaba yiddish, se hablaba hebreo, se hablaba ivrit.
Mi abuelo fue un rabino y muy sionista y quería que nosotros habláramos hebreo y no yiddish. Entonces, solo el yiddish para mí era un idioma de hacer reír, de contar chistes y malas palabras. Pero hace unos 12, 13 años, una vez me pidieron una canción yiddish, después me pidieron un programa en yiddish, y cuando me enteré, es un tesoro, es todo un mundo nuevo. Entonces yo me fui, ¿cómo se dice?, de cabeza en este material y tuvo la suerte de conocerte, Abraham, y que me ayudas tanto y me encantó, es todo un universo nuevo. Ayer tuvimos una charla con Vivi Lax de Londres, que es una historiadora, que nos contó cómo examinar, y a mí me encantó porque es esto que me encanta también, examinar una canción en los pequeños detalles y entender el contexto histórico que se pasaba cuando se escribían estas canciones. Esto es maravilloso. Y esta es la mejor respuesta para qué sirve un archivo musical. Sin duda. Que el pueblo judío empezó a recopilar en la mitad del siglo XIX y que nuestro archivo tiene todo el material a disposición de todo el mundo, sobre todo para la gente que se quiere tirar de cabeza como tú, Nicole. Y cuéntame, ¿cómo llegas a esta magnífica, brillante, extraordinaria idea de un festival? Una competencia que no es una competencia real, es una muestra de lo que puede hacer la cultura judía y el yiddish en las jóvenes generaciones de músicos, porque organizó un festival, 130 participantes de 22 países, con 10 finalistas en 3 categorías, y tenemos la promesa de Nicole que en próximos programas ponemos a consideración de nuestros oyentes los 10 finalistas de cada categoría. No, y esto ahora pasó la ya, pregunta, Abraham. Esto ya hicimos. yo sé, Ahora vamos a pero mostrar también los otros 100 que no fueron mostrados. claro, pero yo quiero para todos aquellos oyentes que no escucharon, que no vieron, una vez en cada programa pasar la nueva creación yiddish en video, en música klezmer y en un aspecto que me tocó a mí participar. Yo escuché más de 40 canciones nuevas en yiddish y seleccionamos, yo como miembro del jurado, 10. No fue una tarea fácil. No. Por eso vamos a poner a consideración de nuestros oyentes en futuras audiciones lo nuevo. Hoy pasamos lo viejo del archivo. ¿Cómo llegas a la idea? Bueno, hace un poco de... Festival empezó, esta es nuestra 11ª edición, hace 11 años, con la idea de ampliar el público oyente y apreciador de música judía, especialmente música yiddish. Y que no fuera solamente en el gueto, como decimos, que no fuera solo para la comunidad, que fue abierto para todos. Cuando hasta el año pasado, en cuanto tuvimos la posibilidad de hacerlo presencialmente, teníamos todos los años 4 o 5 presentaciones en la estación principal de subway de São Paulo, a las 6 de la tarde, el horario de rush. Las personas iban al metro, al subway, para volver a sus casas, oían la música
teníamos un escenario allá, y oían la música y empezaban a danzar. Fue maravilloso. Desde ahí empecé a pensar en un premio para todos mundial, y siempre jugaba con mi marido y decía, vamos a hacer un premio Grammy, como un Grammy de la Ahora que nombraste a tu marido, si Sí. Nicole es el alma mater del festival, Eddie es el alma parens. Sí. Realmente una dupla que da que hablar. Adelante, Nicole. Y Entonces hablábamos de, yo soñaba con con un premio Grammy, como si hubiera un premio Grammy de la música judía, que yo sentía que no hay en el mundo. Y de Grammy, luego me vino la idea de Grandma, Granny, no, Granny, Granny, y de Granny, of course, Bobe. Bobe. Entonces la Bobe, Bárbaro. sí, estamos acá. Ya no fue el primer, creo que en parte gracias a la pandemia, porque estamos todos cerrados en nuestras casas, y los músicos tienen que trabajar, tienen que hacer algo, tienen que ser oídos, porque está en su alma que sean oídos. Y entonces tuvimos tantas sumisiones, tantas inscripciones, pero la calidad del material es impresionante. Calidad. Impresionante, y doy fe. Y yo te voy a confesar un secreto, nadie escucha. De haber sabido que yo iba a tener que invertir tantas horas en escuchar material, igual hubiese tomado, porque fue un placer. Fue un placer. Que ibas a decirme, no. Yo No, y como premio a vos te vamos a hacer escuchar de nuestro archivo musical una familia que generó que un grande del clarinete genere el revival de la música klezmer en el mundo judío. Y me refiero a los Feynman. Todos conocemos a Giora, pero los Feynman son una generación de 4 o 5 generaciones de klezmurim en Europa todavía. Y tenemos una simje, una fiesta de los Feynman de nuestro archivo. Adelante, Dani, por favor. Klotzer, landsleit is a beile. Sie sagt Gewalt, man stippt sich in sie sehen. Es kommen Menschen jede Weile. Der Reulen tanzt auf Tisch im Bein. Spielt der Chef, der Tester geht die Lange. Spielt der Wallis, jente schreit mit Gas. Mein Prinzess sucht sie will a Tange. In me geht a tanzen Michigas. Die Gruppe tanzt, die blonde Doppe tanzen, Burlach in der Redel. Schreit zu Ref, obwohl ich frisch mit auf mein, ma soll ich euch schwitzen wie in der Fädel. In me dreizert, in me breizert, sie sagt in me diesen Himmel, in me hoppet, in me hitzt, in me schwitzt. Lege dich, Jankel, auf das Zeug.
Reue. Wie die Hering ist mir neu geweiht, nicht tut sie tanzen mehr kein Keue. Mein Sprinze hat mich schön weggelegt. Moische sieht sein Weidel keine Bosse. Ich hab da drin noch ein Step. In Werke mit sein Weidel Soße. Sitzen vor bestimmten Tränen. Oi wei, es ist nicht geht. Oi wei, ich bin nicht mehr dann. Ich kann nicht. Wow. Pocos saben. Esto fue Klezmer de Argentina, el padre de Giora, que había organizado una orquesta en el asilo de huérfanos en Bursaco. Ahí debuta Giora antes de ser clarinetista a los 20 años en la Filarmónica de Israel. Y yo recuerdo haberlo escuchado. Yo lo conocí Músicos Klezmer. A Giora, no al papá. No, yo lo conocí a ¿Al Giora. papá de Giora? No, no el papá. Claro, Giora. bueno, gran amigo personal. Pero el papá... 17 años en Israel, estaba en Israel y Claro. él vino al Mahón, Le Madre Huslares, a dar un concierto para nosotros, estudiantes. Claro. Y ahí debutó Giora, en la mitad de los 50. Era un niño de pantalón corto. Y de esa orquesta de huérfanos surgieron grandes músicos, no solo klezmer, sino clásicos y de tango. Y bueno, y seguimos con las actividades. ¿Qué tenemos para este miércoles, Sergio? Bueno, este miércoles tenemos el Yiddish. No sé si conoces el Yiddish, Abraham. Viene Abraham Lichtenboim habitualmente. Es un encuentro que hablamos todo Yiddish y Abraham nos relata y se explaya sobre un tema específico. Este próximo miércoles, Abraham nos va a hablar acerca del Yiddish Hasene, de la fiesta, del rito, etcétera, etcétera. Y como siempre, seguramente una charla tremendamente interesante. Los esperamos a todos y hay que anotarse en info@ivo.org.ar. Fachschab. info@ivo.org.ar. Esperamos a nuestros queridos amigos de Brasil. Hay uno que viene. Esperemos que el miércoles 19 horas de la Argentina, que es la misma hora en Brasil. Perfecto. Sí, Itzik. A propósito de lo que dijiste de la orquesta del asilo de huérfanos, no solo salieron grandes músicos. Una de las cosas que se hacía en el asilo era tratar de enseñarles a todos los chicos una profesión. Muchos de los linotipistas de Yiddish Zeitung y de Die Presse aprendieron el oficio siendo chicos del asilo. Y no me acuerdo en qué año, eso sabes vos mejor que yo, decidieron cerrarlo, juntaron a todos los chicos, Aliata Noar, se cerró el asilo y mandaron para aquí a todos los chicos. Así es. Y bueno, y hoy a la tarde canta Marisa Malchiodi. A Yiddish Neshume, nuestra querida alumna de La Plata. ¿Qué podemos decir de Marisa? Que es maravillosa. una genia, Marisa, y que va a cantar en Yiddish, la va a entrevistar Laura Armovici a las 19:45 y se puede entrar por el Facebook de Nuevación. Entran a Facebook, ponen Nuevación y ahí está la transmisión a partir de las 19:45. Marisa es caso único en la música judía de la Argentina, no del mundo.
pero Marisa se acerca al coro de La Plata, viene a estudiar Yiddish a Livo y es la Yiddish Neshume por excelencia. ¿Qué te parece, Nicole? Yo tuve contacto con ella hace poco, recién la conocí virtualmente y me parece que es una linda chica y me encanta. En el futuro espero poder tener más contacto con ella y traerla a Brasil para que cante para nosotros también acá. Vos la traes a Brasil y yo la acompaño. Oh, perfecto. Oh, Venimos juntos. okay. Venimos juntos. It's a deal. Y vamos a cantar. Y vamos a demostrar cómo la canción popular yiddish llega al mundo y actores reconocidísimos como Max Perlman, que actuó muchísimo en el cine yiddish y en el teatro también en Brasil, la canta en Brasil, la graba en Buenos Aires y es una canción de Hevel Katz. Hevel Katz era el cantante popular por excelencia en la década del fines del 30. Y él compone canciones humorísticas. Y la gente escucha esta canción que grabara Max Perlman en Buenos Aires, canción de Hevel Katz. Hevel Katz no grabó mucho, solo 4 grabaciones. Decidí a vez poner a Max Perlman, pero todos piensan que es una serenata. Y yo en 2 palabras les voy a contar de qué canta Hevel Katz. Le canta a la mina que lo abandonó, a la percanta que lo amuró en lo mejor de su vida. Lo dejó la mujer. Él está muy dolido, pero ¿qué le dejó de recuerdo la mujer que lo abandonó? Escuchen el estribillo final. Yo se los digo y escuchen cómo Hevel Katz cuenta que lo único que le dejó de recuerdo es la sífilis que la mujer se pegó de un soldado. Cantado por Max Perlman, de Hevel Katz, Zlate. Zlate es el nombre de la mina. Adelante, Dani, por favor. Ich steh bei dein Fenster verzittert und spiel a Serenade vor dir, weil die bist von mir vergettert, dein Blick war verrockt auf mir. Gedenkst du, wenn ich hab dich begeben, wenn ich hab dich zum ersten Mal gesehen, in a finstere Nacht hat geregnet, vor mir ist da lichtig gewesen. Oi, Zlate, liebste du mein, wart kurz dein Blick auf mir. Zlate, teure Fein, ich spiel a Serenade vor dir. Dein jeder Blick verschafft mir Glück, in schafft gornahe Welten vor mir. Bei Tag, bei Nacht, in dir ich tracht, oi, Zlate, ich leb nicht von dir. Du hast mich zu sich zu gezeugen, Gott krummlich bei dir ist dein Nuss. Ich denk noch deine brennende Augen, Gott eine fin See ist fin Gloss. Ich denk noch die blondgräue Herrlach, noch dem lieblichen Schmeichel dein. Ich denk noch die Zähnlach, die Perlach, wie deine eigene wollten sie sein. Und Zlate, liebste du mein, war Gott dein Blick auf mir. Zlate, teure Fein, ich spiel a Serenade vor dir. Dein jeder Blick verschafft mir Glück, in schafft gornahe Welten vor mir. Bei Tag, bei Nacht, find dir ich tracht, oi Zlate, ich leb nicht von dir.
O komm zu mir, liebste du meine, will fallen vor dir zu die Fies. Gods Farb sind die Liebhalach deine, doch denk ich noch deine Makisch. Mit dir ist mein Leben verbunden, Gods die Hoschen 5 Männer gehabt. Komm, Liebste, und heil mir die Wunden, was ich hab gehabt, so lieb dir, wie ein Soldat, so ist Late. Liebste, du mein, war kurz dein Blick auf mir. Zlate, teure mein, ich spiel a Serenade vor dir. Dein jeder Blick verschafft mir Glück, ihn schafft Gott nahe Welten vor mir, bei Tag, bei Nacht, bin dir ich trag, oi Zlate, ich leb nicht um dir. Bueno, disculpen la fritura de un viejo disco 78, pero uno tiene que optar en conservar la fidelidad de la grabación o eliminar ruidos. Preferimos en el lío, bajo la digitalización de la colección, comanda nuestra Silvia Hansman, directora de los archivos y de proyectos, mantener la calidad de la canción y con frituras. Uno de los temas del festival fue el gaucho judío y el gaucho judío. El gaucho es el mismo gaucho, pero uno en la Argentina. En castellano y otro habla en portugués. Así es, fue fantástico. A ver, ¿qué nos comenta Judith y Nicole de esa actividad? Habla tú, Judith. Bueno, fue una actividad, desde los preparativos fue muy interesante porque había que encontrar un gaucho argentino y que viniera de familia de Klezmorim. Y a quien pudimos encontrar es a un gaucho argentino, pero que no viene de familia de Klezmorim, que también tiene un Yiddish Neyume, que es Natalio Sturla. Y además Natalio y Marisa son amigos y son compañeros del festival que se hace en La Plata todos los años, hace 20 y pico de años. Y el otro gaucho, el brasilero, el gaullo, Claudio Levitán, amoroso también, amoroso, y así que por un lado todos los preparativos de los encuentros entre nosotros, con Nicole también, y después el momento de la charla, que empezó, la verdad que fue una charla que tuvo de todo, tuvo un film, tuvo conversación, tuvo debate, y tuvo música, como corresponde en un festival klezmer. Fue un muy lindo encuentro. Muy lindo encuentro, y a mí lo que me gusta de estos encuentros es que son la semilla para lo próximo y para investigaciones más grandes y poder compartirlas con la gente que le interesa, y que es mucha la gente que le interesa. Lo que llama la atención es el interés de la gente joven que está descubriendo, como dijo Nicole, un tesoro Sí. que nunca fue abandonado. Que no puede ser abandonado, que no puede morir, que no puede ser enterrado. Y ese es el pacto de nuestra generación. Yo, de mi generación, que es una generación un poco anterior a la de ustedes, pero esa es nuestra función. Nicole, por eso este festival es fantástico. Tenemos que mantener esto y tenemos que transmitirlo a la próxima generación. Midor Ledor, porque así es nuestra cultura. Veigadeta lebenjo, y narrarás a tus hijos. Nosotros narramos. Si ellos toman la posta, mejor. Lo mismo pasa con el padre de un gran psicoanalista argentino. El padre tenía una orquesta klezmer y el hijo tocaba piano en esa orquesta y se ganaba unos pesos y se costeaba su carrera de médico y de psicoanalista.
El piano que ustedes van a escuchar en la próxima grabación es el piano de un gran psicoanalista, Lieberman, y el papá, el que graba esta canción Klezmer, que bien pudo haber participado en el festival porque se la dedica Sam Lieberman a su amigo Miguelito. Jamás pude saber quién fue Miguelito, pero el tema Klezmer de Sam Lieberman se llama Mi amigo Miguelito. Si algún oyente sabe quién fue el amigo Miguelito de Sam Lieberman, nos contactan al vivo. Adelante, Dani. Enaidi paraba al lado de Sam Lieberman y mi mamá tenía que venir a buscarme y decirme, Avreiml, ¿qué mes? Venía a comer. Si yo cambiaba la comida por Sam Lieberman, habrá sido muy bueno Sam Lieberman. Sergio, ¿vos también bailabas con Sam? Pero claro, con todas las orquestas, ¿viste? Con la de Sam Lieberman. Me acuerdo, mirá, no sé por qué me viene a la memoria ahora que Sam Lieberman tenía en el frente, así de la orquesta cuando se presentaban, como un banderín azul con flecos que decía Orquesta Sam Lieberman. Me vino a la memoria, claro, sí. Sí, sí. En todos los casamientos, todas las fiestas. Es más, te digo que Leo Feynman estuvo en el casamiento de mi hermana y estaba Ghiora, te hablo de 50 y pico, 60 años atrás.
Claro, Giora tiene 80 y pico de años, 85 me parece. Era un hoy. niño. Era un pibe, era un pibe, era un pibe, era un pibe. ¿Y qué pasa en Israel, Itzik? Oh, ¿Se Itzik o está más tranquilo? bueno, primero, Isdu Epsanayes, vamos a normalizar relaciones con Sudán, que fue la bomba que tiene, bomba periodística el Sí, viernes, Far en Cabo de Chávez, con nuevamente el padrinazgo de tío Donald Trump. Este acuerdo a Estados Unidos le va a costar mucha plata, porque va a ayudar a Sudán, lo saca a Sudán de la lista de países que apoyan el terrorismo. Para Israel es un punto importante por dos razones. Primero, porque Sudán siempre fue lugar de paso de armamento que mandaba Irán al Hamas a la Franja de Gaza. Y más de una vez Israel bombardeó caravanas con armamento que pasaban por Sudán. Siempre con la ayuda, sin que nadie sepa, Joyce Tilereit de Egipto y bueno. Pero el tema quizás tiene que ver con que en Israel hay muchos, pero muchos refugiados políticos de Sudán que viene de la época de la guerra y de Darfur. Y hay opiniones divididas, algunos dicen esta es una buena oportunidad de Israel, que este gobierno mucho no los quiera a los refugiados, que si va a haber paz los va a poder mandar de vuelta, y otra gente dice que no. De cualquier manera, en la vista global, va a tener que ver con que otro país se incorpora al eje de países sunitas moderados que están a favor de los Estados Unidos, con la ambición de primero para combatir el eje China-Rusia que apoya a Irán, y por otro lado puede ser que hay dos opciones, como siempre, siempre que en Zaino de Naín o de Naer, que a los palestinos los termine de convencer que se les está acabando el apoyo automático de todos los países árabes y los obligue a sentarse a negociar con Israel. Por un lado, claro, hay un pequeño detalle, Israel tiene que querer sentarse a negociar, pero o que los empuje abiertamente en manos de los iraníes. Y para terminar, se siguen levantando las restricciones. Teórica, ahora la discusión es si empieza la escuela primaria o no empieza la escuela primaria, en cápsulas, no en cápsulas, y por supuesto en el mundo de la ultraortodoxia poco les importa, ellos ya empezaron la semana pasada. Netanyahu dijo que va a haber fuertes multas a quienes abran las escuelas, como vos me enseñaste una vez, Mechoinzein Fartikereit si les va a poner fuertes multas a los ultraortodoxos, siguen las protestas, nada cambió, pero una cosa sí, la gente empezó a perder la confianza en el gobierno. Ya la semana pasada abrieron negocios, no les importaban las multas, la gente, los trabajadores independientes están un desastre. Y por último, parecería ser que ahora sí van a empezar a autorizar que el pequeño comercio, el comercio al público, pueda empezar a abrir. Digamos esto en grandes novedades. Y eso fue. Nuestros amigos se pusieron muy contentos del festival en San Pablo, por cohetes, pero era solo para festejar que era el festival en San Pablo. Pero dedicado al festival, Nicole, una canción muy poco conocida y rescatada del archivo musical del Ivo. Todos saben que Pesach Keburstein y Lilian Lux iniciaron su relación sentimental, ¿saben dónde? En San Pablo, cuando actuaban allá. Sí. Una preguntita solo tengo ahí. Quiero hacerte, Itzik, una pregunta. Ya hablaron de la liberación del espacio aéreo de Sudán para vuelos de Sudamérica para Israel, porque esto con esto ganamos nosotros, que nos encorta la viaje en 2 horas, por lo menos. No te escuchamos. Mientras Itzik prende el micrófono, respondo
con la frase que digo siempre. ¿Qué digo yo? Me echo en serio. Forma parte de la negociación, hay una delegación israelí, en Sudán no es un país democrático, hubo un golpe militar, pero forma parte de lo que se está negociando. Obviamente que va a cortar el viaje mucho, por supuesto, el vuelo. Wenn Metro fliehen, me fliegt noch nicht, das soll ich. Vamos a ver, Nicole, si conoces, mientras Dani prepara el tema número 6, porque a pesar de que la radio nos permitió no hacer un corte para ganar tiempo, igual nos quedamos cortos. Vamos a preparar el tema musical número 6 para que Nicole nos responda si ella conocía o si ustedes conocían esta versión de Pesach Keburstein y Lilian Lux, dedicada a nuestros amigos de Brasil y del mundo yiddish. Adelante, Dani, si lo tenés. Kai, 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 es ist ein Brasilianer Lied. Kai, 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 Zwege singen euch ein Lied. Kai, 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 heute Gassen in der Heim. Kai, 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 Herzen ihren sitzen ein. Lass mir fuhren gleich dahin, nicht kein Holland, nicht kein Wien, nicht kein England, nicht New York, doch es ist nicht so kein Dorf. Lass mir fliehen, kein Brasil, sehen das Wunderland ich will sein in Rio, in Santos, mit der Zeit das Land bekannt ist. Kai, 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 es ist ein Brasilianer Lied. Kai, 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 Zwege singen euch ein Lied. Kai, 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 auf der Gassen in der Heim. Kai, 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 wir sitzen schön in Aeroplane. Ich kick aus Pink wie ein Gringo, von den Zuckerchotter sehen. Copacabana, in Flamingo, in Atlantic hab ich schön. Dort ist beleuchten Corcovado, in Irlandia Dorfenschein. Sind die schönste Stutterwarte, wenn soll nur runterfallen. Kai, 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 es ist der Brasilianer Lied. Kai, 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 Zwege singen euch ein Lied. Kai, 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 Oi, wie niedrig! Sit ein still, kai, 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 und dann wir schon in Brasil. Wie geht da rufen Aeroplane, hingeripp, was macht denn nie? Dichen mir will sehen, bis gefindt du ein Lied. Flieg ich bei a Polizeiant, in mein besten Portugies. Por favor, você me disse, onde está o ajudia? Kai, 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 gibt gleich a Kick auf mir. Kai, 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 weißer Wursten weiß mir. Kai, 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 gloss die Augen wie ein Loch. Kai, 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 bis der Geier Lilienloch. Wo ben gesehen im Warsche Spiel, ist sein erster Buchabu. Sucht schon ins wie Swinen Iden, gibt mit mir so Dottado. Tiert in Zepschot 20 Gassen, endlich haben wir der Sehen. Wir sitzen im Atrantel, im mit Witzig in der Heim. Kai, 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 sind der Brasilianer Lied. Kai, 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 Zwege singen euch ein Lied. Kai, 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 heute Gassen in der Heim. Kai, 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 Herzen ihren sitzen ein. Wat in der Langkap, Hoppelknisches, und gewaldes Britzes Brenzes, pinkt die Joine Schimmelsknisches, sleit den Buch am Monument. Die filte Tisch, a Flasch mit Wein, ich nehm ich schlepper raus den Korder, denn die Fisch, sie sind frisch, die weht vor Juren in New York. Kai, 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 ist der Brasilianer Lied. Kai, 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 Zwege singen euch ein Lied. Kai, 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 auf der Gassen in der Heim. Kai, 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 Herzen ihren sitzen heim. Kai, 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 jeder, Es el mejor jingle para promocionar el festival. ¿Lo conocías, Nicole? No, yo conocía... ¿Alguno de ustedes lo conocía? Mamá Yo Quiero es muy conocido. Esto está en el archivo musical del Ivo, a disposición del mundo judío y para las futuras ediciones del festival. ¿Cuáles son los proyectos, Nicole? Tenemos un minuto.
Bueno, ahora los proyectos son continuar difundiendo los videos que recibimos de toda parte del mundo y continuar haciendo lo que siempre hacemos, conciertos, presentaciones. Y tenemos algunos planos, yo y mi partner argentina ahora, Judith, empezamos a pensar en nuevas parcerías. Entonces... y en nuevos desafíos. Realmente, muchas gracias, Judith, por estar con nosotros. Gracias, Nicole. Nuevamente, gracias a Silvia también. Silvia es la motora desde lo técnico, desde lo organizativo, y es parte de un equipo que estamos a disposición de todos nuestros amigos latinoamericanos. Y nuevamente, gracias a Radio High por permitirnos esta difusión latinoamericana. Radio High se escucha en todo el mundo, con filiales en México y pronto en otras partes del mundo. Gracias a ti también, Abraham. Nosotros vamos a seguir difundiendo para nuestros oyentes las canciones. Y nos despedimos. Muchas gracias, Daniel Saavedra, que como operador es el único operador que es un queso. Saavedra. Nadie sabe el chiste. Hay un queso yiddish que era queso Saavedra. Por eso lo bautizamos a Dani Saavedrovich. Saavedrovich. Muchas gracias. Gracias, Miki, por tu ayuda. Y Nicole, fuerza, y gracias por permitirnos participar en el festival y con este encuentro que transmitimos de la Yiddish Show con joyas del archivo musical de la Fundación Ivo. Los esperamos hoy a la tarde en el concierto de Marisa y el miércoles en el Yiddish Tish. Gracias, y Sergio. Un poquito antes del concierto de Marisa, el concierto de Lerner y Mogilevsky. Lerner cierran el festival. Gracias por recordarme. Entren a la página del festival IMJ Brasil, Instituto de Música Judaica de Brasil, y van a tener todas las actividades y la posibilidad de escuchar el concierto. Perfecto. Gracias, Perfecto. Nicole. Gracias. Y nosotros nos encontramos el próximo domingo. Chao. A gute Woche. Gracias a todos. A gute Woche para alle Menschen. Chao. ¿Listo? Bueno. Transmite LRL 331.